Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema de los celos. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque hemos venido conociendo tu palabra, Señor, y de lo que tú nos quieres sanar. Hoy te suplicamos que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento y que sea tu palabra hablándonos y guiándonos para comprender cómo es la sanidad que tú nos quieres dar y caminar hacia ella, Padre. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y estamos en el tema de los celos porque es una parte muy importante que Dios quiere sanar de nuestra vida. Y vamos a comenzar con definir qué son los celos. Y los celos son, o podríamos definirlos como un estado emotivo ansioso que padece una persona y que se caracteriza por el miedo ante la posibilidad de perder lo que se tiene o se posee, o lo que se cree que se debería poseer como amor, poder, imagen profesional o social. En el ámbito sentimental es el rasgo más acusado de los celos, es la desconfianza y o sospecha permanente en el otro que tiñen y perjudican gravemente la relación con la persona amada. La mayoría entendemos por celos ese confuso, paralizador y obsesivo sentimiento causado por el temor de que la persona que queremos prefiera a otra en lugar de nosotros. Y los celos van a surgir cuando una persona cree que su relación está siendo amenazada. Esta amenaza puede ser real o imaginaria y la respuesta de la persona que siente celos puede ser adecuada o inadecuada. ¿Y cuál sería la causa de los celos? Los celos suelen aparecer debido al miedo ante la posibilidad de que nuestra persona amada prefiera a otra en lugar de a nosotras mismas y nos abandone. Esta emoción de celos se puede ver aumentada si la persona que experimenta los celos considera que el interés y la atención que se le está dando a otra persona debería ser para ella. Y vamos a ver la diferencia entre celos y envidia. Y bueno, hay que resaltar la diferencia existente entre los celos y la envidia, ya que la envidia es cuando la persona desea lo que no tiene y en los celos, sí, en los celos es cuando se teme perder lo que uno ya posee. Entonces la envidia es por lo que no tenemos y los celos es por no perder lo que ya poseemos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de los celos, qué nos enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara cuando habla de los celos que sentimos los humanos, las personas, ya que la palabra de Dios nos enseña que hay un tipo de celos nacido del deseo pecaminoso de la carne que se opone contra el espíritu. Entonces, la palabra de Dios nos deja ver claramente que los celos son una obra de la carne, y esto nos lo dice en Gálatas 19 al 21, donde nos dice que manifiestas son las obras de la carne, y ahí menciona a los celos como una obra de la carne y no como algo que venga de parte de Dios. En Santiago 3:16 nos dice que los celos traen perturbación y toda obra perversa. Vamos a verlo. La escritura tal cual nos dice en Santiago 3, del 16 al 18, porque donde hay celos y contención, es decir, que donde hay celos y pleitos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí, este texto, vamos a analizar nada más el número 16. El 17 lo vamos a analizar al final, pero nos vamos a quedar con que los celos es una obra de la carne, es una perturbación. Bueno, donde habiten los celos va a haber perturbación y toda obra perversa. O sea que los celos van a desencadenar, una serie de situaciones perversas que salen de nuestro deseo pecaminoso de nuestro ser. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que desencadenar una serie de perversiones o situaciones que no van conforme al propósito de Dios? Porque mira, habla de que cuando nosotros tenemos celos, estos celos se van a ver afectados por lo que nosotros pensamos y no por la realidad. Los celos, cuando yo empiezo a tener miedo de perder a mi pareja, mis ojos, mi entendimiento se va a empezar a cegar. Y entonces puedo hacer una realidad aumentada, podríamos decirlo así, porque nuestro corazón se va a doler, se va a sentir y entonces va a empezar a generar una serie de maquinaciones, desde deseos de venganza, desde rencor, odio, enojos, van a surgir pleitos, porque posiblemente pueda que esa no sea la realidad. Y de todos modos, aunque nosotros estemos ante una situación real, nosotros como hijos de Dios tenemos que reaccionar de diferente manera. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cómo es que nosotros como hijos de Dios vamos a superar los celos? Los celos pueden ser causados producto de mi imaginación y hacerme yo una persona con celotipia, en donde yo aumento la realidad y entonces voy a hacer ya una serie de películas, telenovelas y series en mi mente que no son la realidad. Pero puede que sí esté pasando algo real, que efectivamente mi pareja esté coqueteando, que mi pareja esté con otra persona y quiera irse y abandonar el hogar por otra persona. Puede que sí esté pasando. Pueden ser las dos cosas. O sea, puedo tener celos por ambas cosas, porque sí es una realidad o porque yo lo esté imaginando. Pero vamos a ver cómo es que yo voy a superar los celos en ambas situaciones. Primero que nada, la palabra de Dios nos invita a cultivar el amor, la confianza y la seguridad únicamente en Dios. Cuando yo me encuentro en una situación de mi pareja donde realmente puede estar pasando una situación o no puede estar pasando esa situación, yo lo único de lo que voy a tener el control es de mí misma y de mi relación con mi Padre Celestial. Yo no puedo tener el control de lo que mi pareja hace. Eso sale de mis manos. De momento sale de mis manos un poco. Yo no puedo controlar lo que mi pareja piensa. Y aquí debemos tener una idea bien clara de lo que sucede cuando la otra persona decide serme infiel, de que la otra persona decida ser coqueta, de que la otra persona decida caer en adulterio, de que la otra persona sea una persona con perversión sexual, con deseos desenfrenados de relaciones sexuales. Yo no tengo la responsabilidad de la otra persona, de todo lo que la otra persona quiera hacer. Yo no tengo el control. Yo voy a entender que si la otra persona decide serme infiel, coquetear, ser adúltera, tener perversión en su corazón del deseo sexual, yo lo único que puedo entender es que esa persona está alejada de Dios y alguien que está alejado de Dios pues va a estar en una serie de pecados, cometiendo una serie de pecados y además viviendo en un constante en pecado porque no ha recibido a Dios. Primero que nada, yo voy a entender que una persona que se conduce y que me está
dañando o que me está queriendo hacer sentir mal. Inclusive hay personas que intencionalmente ponen celosos a sus parejas, lo hacen para dañarnos. Entonces yo desde ahí voy a entender que es una persona que está lejos de Dios, pero que ahora que yo he venido a conocer a Dios, puedo entender que Dios va a tener misericordia de mi pareja, pero primero quiere tener misericordia de mí. Primero me quiere sanar a mí de mis propios pecados. Y posteriormente Dios irá a sanar todas esas cosas que me están haciendo daño o que creo que me están haciendo daño directamente. Porque lo que yo debo entender es que esa persona que me está haciendo infiel, que está siendo adúltera, está pecando contra Dios y está generando una siembra de cosas negativas que a lo largo le van a generar una cosecha de amargura, de dolor. Aparte dice la palabra de Dios que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Entonces, yo como hija de Dios voy a extender la misericordia de Dios hacia esa persona que aún no ha llegado a los pies de Cristo. Pero ahora, ¿cómo voy a hacerle yo para poder sobrellevar estas situaciones de la vida? Es esto que pienso que primeramente me hace daño a mí. Bueno, nosotros vamos a ir a saber primeramente que las personas que cometen adulterio, que son infieles, no están dañando a su pareja, están pecando en contra de Dios. Cuando yo pongo ese chip, ese pensamiento como un chip en mi cerebro, la misericordia que ya ha bajado de Dios hacia mí, la puedo extender para mi pareja que aún no está en Cristo. Mi pareja puede ir a la iglesia católica, puede ir a la iglesia cristiana, puede ir a la iglesia mormona, puede ir a la iglesia Testigo de Jehová, puede ir a cualquier congregación. Pero si Cristo no ha nacido en su corazón, si Dios no ha quitado el corazón de piedra y puesto el corazón de carne, mi pareja va a cometer una serie de pecados, incluyendo los pecados de tipo sexual que siento que me afectan a mí. Pero lo primero que yo voy a entender es que es una persona que no ha nacido de nuevo y por lo tanto la misericordia que Dios tiene conmigo la voy a extender para mi pareja. Eso es lo primero que voy a hacer para poder controlar mis celos, ya sea que tú me digas, es que mis celos no son imaginarios, son reales. Bueno, te estoy hablando para combatir los celos reales y los celos imaginarios. Entonces, lo primero que voy a hacer es entender la condición de pecado del otro. Y en segundo lugar, voy a dejar que la palabra de Dios y el amor de Dios se cultive en mí, que yo pueda cultivar ese amor y pueda yo dar ese fruto de amor, de confianza y de seguridad solamente en Dios, no en mi pareja. Porque nosotros como seres humanos, inclusive tú le puedes estar fallando a tu pareja y estar diciendo que tú no eres culpable. Porque la infidelidad no solamente es de carne, es de hechos consumados, sino también lo que pensamos día a día, la intención de nuestro corazón. Entonces, entender que solamente el amor, la confianza y la seguridad vienen de nuestro Padre Celestial, que es el único que nunca nos va a fallar, pero que nosotros constantemente sí le fallamos. Pero que aún así Dios va a extender su misericordia conmigo. Entonces, debo permitir que el amor de Dios empape nuestra vida, ya que el amor de Dios es la fuerza más poderosa para vencer los celos. No un amor que el mundo nos ofrece, no, un amor genuino, un amor que viene de Dios, que solo nace de que el Espíritu Santo está en mí y que por lo tanto implanta su carácter y su naturaleza en mí, ese amor genuino, ese amor que no guarda rencor, que no tiene envidia, que no se envanece, que no busca lo suyo. Ese amor que no es posesivo ni controlador, sino que busca más bien el amor del otro. El amor como la Biblia lo describe, un amor que es paciente, bondadoso, que no tiene envidia, que no se jacta, que no se enorgullece, que no es grosero, que no busca lo suyo, que no se irrita y que no guarda rencor. Primeramente debo entender que solo el amor de Cristo en mí va a poder vencer todos celos, reales o imaginarios. Y
lo que sigue es que nosotros debemos reconocer el valor del otro. Cuando tú reconoces el valor de tu pareja como un ser que Dios ha creado y que también es un ser que Dios quiere salvar y rescatar, tú vas a centrarte más en sus fortalezas y en sus virtudes como su valor único. Y entonces tú debes enfocarte en que Dios quiere llegar a su vida a través de ti. Tú debes empezar a practicar la compasión en el otro y comprender que el otro también tiene luchas, tiene inseguridades, miedos y que tú puedes ofrecer tu amor, apoyo y comprensión porque vas a orar por la persona. La persona no necesariamente tiene que saber que tú oras por esa persona, pero tú vas a empezar a orar por esa persona, porque esa persona, en un estudio anterior vimos que cuando las personas son rechazadas desde la infancia, se desata una promiscuidad sexual, se puede desatar una promiscuidad sexual, en donde tienen que empezar a llenar el vacío con buscar muchas relaciones, con el poder ser aceptado. Entonces tu pareja puede estar sufriendo de rechazo y por lo tanto ir buscando esa aceptación en otra persona. Y tú lo único que puedes hacer es orar por él. Tú, en siguiente lugar, debes desarrollar tu confianza en Dios, ya que esto será lo único que te va a ayudar a vencer los celos, ya que cuando tú confías en Dios, tú sabes que Dios te ama incondicionalmente y que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y esta confianza te va a liberar del miedo a esa pérdida, ese miedo a ese rechazo, y te va a permitir amar con libertad, amar con ese amor que Dios te da, independientemente de que tu pareja sea o no sea infiel. Para que tú puedas combatir los celos, debes cultivar una relación personal con Dios, donde el centro de tu vida sea Dios y no tu pareja. Porque si tú pones a tu pareja, tú puedes decir, yo no pongo a mi pareja en primer lugar, pero si tú estás teniendo unos celos obsesivos, unos celos que tú digas, no, son reales, aunque sabes en el fondo que son producto de tu imaginación, donde tú te irritas, donde tú te amargas, donde tú ves un panorama donde ellos están felices y tú ya estás fuera de la ecuación y tú no ves salida, puede ser que tú estés confiando en lo que tu pareja dice y no en la voluntad de Dios para tu vida, porque nosotros en este proceso que enfrentamos de restauración matrimonial ya sabemos que Dios ha hecho un pacto con nosotros y con nuestro matrimonio y que Dios quiere restaurar nuestro matrimonio, pero nosotros a veces le creemos más al esposo, pensamos que él tiene la última palabra y no creemos en Dios. Ahí estamos idolatrando al esposo y no estamos poniendo nuestra confianza en el único que sabe todas las cosas, en nuestro Creador. Entonces, tú debes reconocer la soberanía de Dios en tu vida, entender que Dios está en control de todo, inclusive de esas situaciones que nos causan miedo o ansiedad. Tú puedes ver un panorama desolador. Esa no es la realidad. Dios, por el otro lado, está orquestando todo un proceso de restauración para que tú llegues al propósito de tu vida, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros cumplamos el propósito, pero primero en Dios, centrados la mirada en Dios. Entonces, tú también en este proceso de restauración matrimonial debes entender que el perdón es esencial para que tú puedas liberarte de estos celos, que reales o imaginarios, ahí está. Porque el perdón es un paso crucial para vencer los celos. Cuando tú perdonas a los demás, te liberas de la amargura y del resentimiento que te alimentan los celos. Sabemos que el perdón no significa que la mente nos va a quedar en blanco, ¿verdad? Pero implica que vamos a dejar ese dolor, que vamos a dejar de vernos víctimas, que vamos a dejar de conmiserarnos y que vamos a poder dar paso a esa mujer que es paciente, que es benigna, que tiene amor. Cuando tú desarrollas
el fruto del Espíritu Santo, una belleza inigualable va a venir a tu vida. Porque aquí, cuando tú desarrollas el fruto del Espíritu Santo en tu vida, por producto de que cultivaste una relación con Dios, vas a tener una identidad como hija de Dios. ¿Y cómo vas a saber que tienes identidad en Cristo Jesús? Lo vas a saber cuando tú hayas desarrollado el carácter que Jesús tiene, porque Jesús es el Hijo y entonces nosotros como hijos debemos ser imitadores, dar fruto de esa benignidad, de esa bondad, de esa paz. Entonces, lo primero es llenarnos del amor de Cristo, cultivar esa relación con Cristo para que yo pueda tener ese amor que Cristo da. Y cuando tú desarrolles esa identidad de hija de Dios, también debes tener algo en claro. En Salmo 37:1 dice su palabra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dios te está diciendo que tú, como hija de Dios, sabes cuál es el propósito y el fin de las personas que hacen la voluntad del Padre. Y también sabes cuál es el propósito, el propósito de servir al mal y el destino de no salir del pecado. Tú sabes el destino de no salir del pecado. Por eso no te debes impacientar a causa de ese mal que tú ves, ni tampoco debes tener envidia de los que hacen iniquidad. Es decir, que tú debes soltar en manos de Dios esa parte donde ves a tu esposo y a la mujer extraña, o a tu esposa y al hombre extraño haciendo iniquidad. Tú no te debes impacientar de los que hacen iniquidad, porque al final el fin del adulterio es amargo y escaso. Y aunque tú hoy veas un panorama muy bonito, sabes que el final no es la vida eterna. Sabes que dice que la mujer extraña conduce al hombre al Seol, es decir, a una muerte espiritual, tanto aquí en la tierra como cuando nosotros partamos de esta tierra. Sabemos que si esas almas ahorita fallecen, su destino, ¿cuál será? La muerte eterna. Entonces nosotros no debemos ser impacientes a causa de ese mal. Por el contrario, extender la misericordia, porque Dios ya nos salvó a nosotras. Ahora es extender esa misericordia para que esa misericordia también alcance a esas personas que pensamos que cometen pecado contra nosotros, pero que en realidad lo cometen contra Dios. Déjame platicarte algo que a mí me pasó. Yo en mi proceso de restauración, en mi proceso de destruir mi matrimonio, yo te comparto que yo fui quien empezó a cometer adulterio. Entonces, yo al principio, cegada mi entendimiento, no me importaba nada y parecía que yo era muy feliz, inclusive el querer salir del hogar y poder irme. Pensaba yo que eso iba a traer felicidad en algún momento, no sé. Pero déjame decirte que en el mismo momento de cometer adulterio venía una angustia y una desesperación muy, muy fea, muy triste. Y entonces yo no sabía cómo llenar ese vacío. Y de ahí empezó en mi vida. Yo siempre sufría de depresión, pero ahí se agudizó más, teniendo que llegar a utilizar pastillas, medicamentos, especialistas que me tenían que atender porque la angustia era muy fuerte. Entonces era un vacío muy triste. Yo te puedo compartir que si tú no has cometido adulterio, yo te puedo compartir que las personas que cometen adulterio viven en un vacío muy profundo, donde nada les llena. Por eso es que de ahí se desata una promiscuidad sexual muy fuerte, porque como ya nada te llena, nada te satisface, vas buscando en donde seas aceptada, porque no tienes identidad, entonces no te reconoces como nada. Pero por el contrario, tu pareja no puede ver eso, tu pareja solamente puede ver que eres la mala del cuento, que tú has destruido todo, pero no ven la parte espiritual y emocional que tú sufres, porque aparte no eres capaz de reconocer, de aceptar o de decir. Entonces llega la justicia de Dios, llega la mano poderosa de Dios para poder encaminar
el proceso del matrimonio y entonces viene una situación bien difícil. Yo te puedo decir que en un momento quedé enferma, sin dinero y sin esposo. Y si tú no lo has vivido, creo que es una situación en donde quieres agarrar algo y matarte, quitarte la vida, porque no ves salida, no ves el camino, no ves la luz, tus ojos están cegados. Y yo te puedo asegurar que si tú piensas que tu esposo vive feliz con la persona extraña, con la mujer extraña, con el hombre extraño, déjame decirte que no hay paz, porque dice la palabra de Dios que el que comete adulterio está falto de entendimiento y no hay paz para los malos. Dice la Escritura que no hay paz para quienes cometen mal, no hay paz y no hay nada más feo que vivir fuera de la paz de Dios. Eso es lo más agonizante. Y hoy te puedo decir que tú tienes la mejor parte, porque estás limpio delante de Dios. Dice la Escritura también que quien comete adulterio va a llevar una vergüenza, va a llevar su afrenta durante toda su vida. Y te puedo decir que solo la misericordia de Dios te puede librar de vivir en esta vergüenza total. Entonces, tú debes saber que tú debes llenarte del amor de Dios. Tú ya tienes el amor de Dios. Tienes que seguir llenándote de ese amor para que puedas extender esa misericordia y tu esposo o esposa que está en pecado, en adulterio, puedan venir a Cristo y sean libres. Hay una parte de la Escritura donde nos dice que por medio de la esposa santificada, el esposo es santificado, y por medio del esposo santificado, la esposa es santificada. Entonces tienes un gran compromiso. No se vale de decir yo ya llegué a Cristo y ahora me enojo, lo dejo y ya. No. Tienes una parte importante que Dios te ha encomendado, que por medio de uno solo la santificación de ambos se puede llevar a cabo. Y eso no quiere decir que tu esposo esté pecando y sea santo, no, sino que la gracia y la misericordia de Dios, al ser una sola carne, va a poder llegar esa misericordia para que Él también pueda ser abiertos los ojos de su entendimiento, sus oídos espirituales, y pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios. Entonces, tú no te impacientes, tú no tengas celos, tú lo que debes de hacer es cultivar el amor de Dios en tu vida, porque dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados, incluyendo este. El amor de Dios en ti va a quitarte todos celos. Y mira, tú debes desarrollarte en tu propósito. En lugar de estarte comparando constantemente con otros, tú debes enfocarte en descubrir y desarrollar tus propios dones y talentos. En Salmo 139:14 nos recuerda que somos maravillosamente creados por Dios con un propósito único, y para Dios, y el que tú puedas estar cerca de Dios, eso es lo más maravilloso. Ese es nuestro propósito, el poder llegar a Cristo y servirle a Cristo. Y mira, vamos a ver, ahora sí, vamos a analizar qué dice Santiago 3, 17 y 18. Pero aquí habla de que los celos, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta parte de la Escritura nos dice que tú debes dejar los celos y que por el contrario debes cultivar la sabiduría que viene de lo alto y el amor de Dios y asimismo el carácter de Cristo, para que tú puedas tener una sabiduría que es pacífica, que es amable, que es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Asimismo dice que el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para que tú puedas vivir en paz, tienes que empezar a desarrollar los frutos del Espíritu Santo en ti. Y con eso te vas a llenar de una paz que se sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí es donde florece la belleza de Cristo en ti. Y entonces eres como un imán de atracción para aquellas personas, para tu esposo, para tus padres, para tus hijos, para tus compañeros de trabajo. Y entonces ese esposo puedan ser abiertos los ojos de su entendimiento y el Espíritu Santo le redarguya. Dice la Escritura que el esposo puede ser ganado por la conducta, y es esta conducta del desarrollar los frutos del Espíritu para que el esposo
pueda ver esa luz de Cristo en ti y sea ganado para Cristo. Y entonces puedas perdonar y puedas ver ese matrimonio restaurado. Pero primeramente tienes que restaurar tu relación con Cristo, ya que solamente con Cristo es como vas a poder cultivar todos esos frutos. Y déjame decirte que cuando das ese fruto, las personas quieren estar cerca de ti. Yo no te digo que tengo fruto, mucho fruto, no, no, jamás, no. Estoy muy lejos de ser una mujer que lleve mucho fruto, pero te puedo testificar algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Luego de que cometí una serie de situaciones malas para mi matrimonio y fui, por así decirlo, confrontada por la palabra de Dios, porque llegó un momento en el que era tanto vacío, tanto dolor, que yo quería matarme. Y luego la gracia y la misericordia de Dios me alcanza y entonces entiendo, no inmediatamente, no es algo que entiendas inmediatamente, pero caminas hacia esa luz en donde te das cuenta que todo es enfocarte hacia ti mismo. Luego de eso, pues mi esposo también me dice que él quiere ir a formar una familia con otra mujer y obviamente empiezan a pasar una serie de situaciones que obviamente generaban celos en mí, pero durante el proceso entendí que solamente llenándome de la paz y del amor de Dios era lo único que nos iba a mantener de pie y vivos. Entonces yo le empiezo a decir a Dios que Él me transforme, que yo ya... Entonces, cuando mi esposo pues sale del hogar y obviamente hay celos, pero realmente ahí es donde empieza el enfoque en mí y la gracia de Dios se manifiesta y entonces después de un tiempo de vivir cerca de Dios y buscar el camino de Dios y empezar un camino con Dios, Dios te va permitiendo que des fruto. Y aunque sea muy poco, porque el camino es muy, muy largo que recorrer para poder dar fruto, porque realmente el apóstol Pablo nos enseña que realmente todo el tiempo somos pecadores, pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Mi esposo empieza a regresar al hogar y a querer estar cada vez más y más con nosotros. Y para gloria de Dios, un día regresa. Y al principio no todo es como que él ya esté contento, pero pasando el tiempo empieza a haber más comunicación, más enamoramiento, más enamoramiento. Y entonces abre su corazón y entonces dice que él regresa porque ve una nueva mujer. Y a pesar de que yo eh, obviamente ahora veo más el pecado que hay en mí, ahora puedo ver cada instante, ¿no? Que todos pecamos mucho, que realmente el pecado está constantemente en nuestras vidas. Mi esposo empieza a decir que hay cambios y que eso le hace regresar. Y algo también que se refiere es que ya no había celos. Mi esposo cuando regresa a casa me dice que en algún tiempo tuvo muchos celos, tuvo celos descontrolados, con pensamientos imaginarios muy, muy fuertes, muy, muy absurdos, ahora vemos, ¿no? Pero que realmente todo esto es producto de, si bien de nuestra imaginación, también Satanás pone mucho ahí para que nosotros empecemos a distorsionar la realidad. Yo también le comparto a mi esposo que en algún momento tuve muchos celos, mucho miedo, mucha inseguridad, pero que realmente el poder apegarnos a la palabra de Dios, el poder agarrarnos de la palabra de Dios y saber que todo se trata de una relación entre tú y Dios, es lo que te mantiene vivo hasta que ves tu matrimonio restaurado. Y entonces, yo te puedo decir, los celos no es algo que se vaya de la noche a la mañana, porque inclusive ya estando restaurada, vienen recuerdos a ti.
Vienen situaciones que quieren regresar a despedazar, pero en Cristo tenemos que regresar a Cristo y saber que todo se trata de nosotros, que todo se trata de una relación con nuestro Padre y que cuando nosotros nos metemos en una relación con nosotros vamos a tener paz y que cuando nosotros somos mujeres de paz, hombres de paz, somos un imán que atrae a nuestra propia pareja. Entonces, aquí la escritura es muy clara. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra de Dios nos deja ver que nos debemos de llenar del amor y de la sabiduría de Dios para poder dejar todos celos, sean reales o imaginarios, y que si son imaginarios, más aún tenemos que luchar para que nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales sean abiertos. Yo hoy te invito a que hagamos esta oración para que nosotros podamos revestirnos del carácter de Cristo y podamos vencer esos celos. Solamente en Cristo lo podemos hacer. Dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hoy vamos a terminar con esta oración. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, suplicándote, Padre Celestial, que nos perdones por esos celos reales o imaginarios que tuvimos. Hoy te suplicamos que tú nos limpies de ese pecado. Hoy renunciamos a ser personas celosas, amargadas e irritadas, Señor. Hoy te pedimos que nos libres de ser esas mujeres amargas. Hoy te suplicamos, Padre Celestial, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a dar fruto, Padre Celestial, que nos llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que con esa paz podamos ser lumbreras, Padre Celestial, de las cuales habla tu palabra. Permítenos ser esas lumbreras, Señor, que los esposos puedan ver, Padre Celestial, que somos nuevas mujeres, que no se irritan, que no guardan rencor y puedan ellos regresar, Padre Celestial, que ellos puedan ver el carácter de Cristo en nosotras y puedan, Padre Santo, ir hacia ti, hacia tu verdad. Hoy te suplicamos que seas tú ayudándonos, Padre, a entender este proceso, Señor, y a entender que todo tiene que ver con nosotros, con nuestra sanidad, con nuestra paz, con nuestra relación contigo. Hoy queremos ser sanas, Padre Celestial. Hoy queremos que tú restaures nuestra relación, Padre Santo, contigo. Hoy queremos ser hijas dignas tuyas, Padre Celestial. Hoy te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Amén. Les damos gracias por acompañarnos en esta serie de sanidad de corazón y que pueda ser muy edificado, muy edificada y sea de bendición en tu vida. Te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones, hermanos.